Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigos, mi nombre es Marcelo Gajardo, soy pastor de la Iglesia Bautista Calvario en Madrid, en España, y misionero de Palabra de Vida. Muy bien, hoy continuaremos con la lectura de Lucas capítulo 2, desde los versículos 15 al 24, y vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con el nacimiento de Cristo, nuestro amado Salvador. Así que os invito a abrir vuestras Biblias allí en Lucas capítulo 2 y leemos los versículos 15 al 24. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien, aquí encontramos en este pasaje 2 aspectos que vamos a considerar del mismo. En primer lugar, la participación de los pastores en el cuadro de la Navidad. Y en segundo lugar, la presentación de Jesús en el templo. Pero fijaros conmigo acerca de la participación de los pastores en el cuadro de la Navidad. Como pudimos ver en los versículos anteriores, ellos habían recibido el mensaje de una forma extraordinaria. Tuvieron una visión celestial acerca del nacimiento del Mesías. Aquí observamos en primer lugar cómo ellos respondieron al mensaje. Fijaros que una vez que los ángeles se marcharon de la presencia de ellos, encontramos que, en primer lugar, ellos respondieron con inmediatez. Y esto es algo significativo. No se quedaron debatiendo sobre el asunto, no se quedaron conversando de lo que habían visto, sino que apresuradamente acudieron a la invitación del Señor. La verdad que cuando miramos estos primeros invitados, tenemos que ver que hay mucho significado en cuanto al carácter y al propósito del niño alrededor de esto. Es interesante recordar que los pastores como tal eran muy necesarios en la sociedad judía, puesto que era una sociedad agrícola pero también ganadera. Pero la verdad que aunque eran muy necesarios, nadie deseaba ser uno de ellos, nadie anhelaba tener un oficio de pastor. Los hebreos en particular valoraban la limpieza, el aseo, la higiene, porque ellos lo conectaban con la pureza. Y ser un pastor no tenía nada que ver con eso. En aquellos días no eran bien vistos, incluso se les prohibía la entrada al templo y a los oficios religiosos por considerárseles personas deshonestas y propensas a violar la ley judía. La vida entre las ovejas era difícil, por los peligros que entrañaba cuidarlas, por el cansancio que generaba estar con ellas todo el tiempo y por el olor que inevitablemente se impregnaba en el pastor a causa del trabajo que tenía que realizar, pero por otro lado también por lo que implicaba el olor que desprendía la lana de las ovejas. Así que fijaros que todo esto hacía de un trabajo tan necesario algo tan despreciable. Con todo, Dios siempre se ha gozado de contar entre sus fieles seguidores de personas que se dedicaron a la vida pastoril. Pensemos en Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Amós. Y más tarde el mismo Señor Jesús dignificó la tarea pastoril al afirmar acerca de sí mismo diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Muchos creen que estos pastores que estaban cuidando allí aquellas ovejas eran pastores de ovejas que estaban destinadas al servicio del templo, es decir, que estaban destinadas para el sacrificio. Y esto hace todavía mucho más sentido que estos hayan sido los primeros invitados a aquella escena de la Navidad en aquel establo, cuando acudieron
a ese pesebre, a ese comedero de animales, donde hallaron, como diría más tarde Juan el Bautista, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto, como dijimos en primer lugar, observamos cómo ellos respondieron al mensaje. Con inmediatez acudieron allí a la invitación de los ángeles. Pero en segundo lugar vemos cómo ellos relataron su experiencia. Dice que al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño en el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que ellos enseguida relataron su experiencia. Y dice que todos se maravillaron. Literalmente quedaron admirados, sorprendidos de lo que aquellos pastores les decían. Es notable pensar que aquellos pastores no tienen nombre, pero tuvieron una gran misión. Y dice que María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Es obvio que no podían dejar de hablar con la pasión que la visión celestial demandaba y el hallazgo del niño, tan inesperado como oportuno al mismo tiempo, exigía. Así que ellos estaban ahí, frente al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y todos los demás oyendo, admirados, sorprendidos y guardando las cosas en su corazón. Después de ver cómo ellos respondieron al mensaje y relataron su experiencia, sino que en tercer lugar vemos cómo ellos regresaron a sus labores. Lucas registra cuál fue la actitud que mantuvieron ellos. Dice que volvieron glorificando a Dios y alabándole por todas las cosas que habían visto y oído. Como alguien dijo, después de semejante vivencia, probablemente sus vidas no volvieron a ser las mismas. El cielo jamás volvería a parecerles tan oscuro. Y a partir de esa noche, mientras ellos estaban cuidando de sus ovejas, ellos tendrían la seguridad que alguien más grande estaría velando por sus vidas. Bueno, esto tiene que ver en primer lugar con la participación de los pastores en la primera Navidad. Pero fijaros que luego Lucas continúa mostrándonos la presentación de Jesús en el templo. Dice que cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como el ángel les había ordenado. Y luego a los 40 días fueron allí para la presentación del sacrificio conforme a la purificación de ellos, tanto de la madre como del niño. Evidentemente, al tratarse de una reflexión, no podemos ahondar en todo lo que esta enseñanza nos ofrece. Pero mirando el cuadro del establo, el pesebre, los primeros invitados, incluso la ofrenda que presentaron los padres en cuanto al nacimiento del niño, cumpliendo así la ley, que en lugar de ofrecer un cordero ofrecieron un par de palomas por ser pobres, pues nos habla del carácter humilde de Cristo, nos recuerda cómo Dios se humilló al nacer como un niño, que pasó inadvertido en el seno de una familia pobre en Galilea, pero como dijo el apóstol Pablo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Nos recuerda que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo esto me hace pensar en cómo respondemos nosotros, que también hemos recibido esa misma revelación como aquellos pastores. Por otro lado, cómo relatamos nuestro encuentro con Cristo, y si acaso lo hacemos, y si aún seguimos rindiendo una adoración genuina y elevando una gratitud cabal por quién es Jesús y por lo que hizo por nosotros. En cuanto a la presentación del Señor, vio la obediencia de los padres cumpliendo no solo lo dicho por los ángeles, sino también lo que la ley demandaba. En cuanto al nombre dado, era muy importante que se le llamase Jesús, pues en ese nombre se reunía su identidad como Dios, pero también como Salvador. Al ver el cumplimiento de los padres en la ley, pienso en lo que para Dios era importante, que aquel niño cumpliera con toda la ley en su vida, ya que Él cargó con todo el peso de la ley al morir nuestra muerte. Hay tanto por lo que agradecer y tenemos muchas razones por las cuales no callar. Espero que hoy puedas detenerte a considerar algo de todo lo que hemos podido observar en este pasaje y también decidir por dónde comenzarás tú. Espero que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.